La resolución del juez paceño Rubén Morales a favor del exgobernador Duarte Jaques, César Duarte, en el sentido de que no hay elementos para procesarlo por la denuncia que hizo el gobierno del Estado en el periodo de Javier Corral por un daño al erario de $25 millones con los que presuntamente había comprado 50 propiedades en Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas y el juez paceño determinaron que no había elementos suficientes, que no había delito que perseguir. Y lo exoneraron y ahí tuvo Javier Corral una derrota importante. Derrota política porque finalmente, así como actualmente Javier Corral puede decir que es perseguido político de Maru, él persiguió a Maru y él persiguió a César Duarte. Pero este evento, el evento de exonerar del delito de perjuicio al erario por $25 millones por parte de César Duarte, que presuntamente Javier Corral había presentado esa denuncia en los Estados Unidos, dio pie para que el alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, declarara y repitiera de alguna manera una frase que la gobernadora dijo en su toma de posesión. Dijo: ni perdón dio ni olvido, refiriéndose a la gobernadora en su momento tanto a César Duarte como a Javier Corral. Y Bonilla Mendoza también hace esa misma declaración y también se refiere a César Duarte y a Javier Corral. En el caso de César Duarte es muy conocido los delitos que le han imputado y yo recordaría el de Corral porque de hecho no se le ha castigado por esta única carpeta que hasta el momento se ha dado a conocer, que es el daño al erario del estado de Chihuahua por más de 98 millones de pesos que pagaron a un despacho que teóricamente los asesoró para hacer una renegociación de la deuda. Entonces, no hay entregables, no hay documentos que justifiquen o que prueben que efectivamente hubo esa asesoría. Lo que sí hay nada más es el pago que se le dio a esta agencia contable, a esta agencia de asesoría que contrataron Arturo Fuentes Vélez, que está prófugo en Estados Unidos, del cual hay una orden de aprehensión y también se dice que una ficha roja. Y de Corral, de Javier Corral, que fue salvado de la detención en la Ciudad de México en un restaurante por el fiscal de la capital de la capital de la República, de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, aquí lo que está haciendo Bonilla Mendoza es una expresión que definitivamente pone de manifiesto que no está en sintonía con la gobernadora, porque la gobernadora, cuando habló de que ni perdón ni olvido, en realidad era una cuestión retórica. Era un elemento en su discurso que se estaba esperando y que lo que estaba ella diciendo es que iba por Corral. Por supuesto que tenía y tiene ganas de encarcelar a Corral, y elementos hay. Está ese asunto de los 98 millones y hay más que no ha dado a conocer la fiscalía. Ahí, por ejemplo, yo le mencionaría que hubo fraude, daño al erario, peculado. La figura correcta que decían los abogados en el proyecto editorial que llevó la Secretaría de Cultura a cargo de Concha Landa. Ahí, Javier Corral, que se dice librero, hay un daño al erario y basta agarrar cualquier libro para darse cuenta que fue una tranza, que fue un movimiento para llegarse a algunos miles de pesos, millones de pesos. Eso lo tendrá que determinar alguna investigación, pero sin duda, sin la menor duda, hay daño al erario en la edición de estos libros. La pasta de los libros, nada más para que se dé cuenta, es de papel más delgado que los interiores de una revista como Proceso, una revista como mucho más delgado que Letras Libres. Para los impresores hablaríamos de 60 libras de papel cuché. Por supuesto que los libros conservan la pasta alrededor de 2 o 3 horas de lectura o un día de lectura. Evidentemente ahí hay un fraude y esa carpeta no ha salido, no se ha dicho, pero estará por ahí, o si no la hacen, bueno, pues están dejando pasar por alto una corruptela que se cometió en el periodo de Corral,
en la Secretaría de Cultura y concretamente en la edición de los libros. De hecho, están pagando derechos de autor para obras que ya son del dominio público, que son los españoles del siglo XIX como Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, en fin, Herman Melville. Vi varios autores españoles del siglo XIX y le están pagando a una compañía de Monterrey los derechos de autor. Pero volviendo al discurso y al dicho del alcalde de Chihuahua con motivo de la exoneración de César Duarte por parte de un juez de los Estados Unidos, es evidente que no está en sintonía con la gobernadora, que ese asunto de que traen conflicto aquí se refleja porque la gobernadora sí quiere no perdonar y no olvidar las corruptelas de Corral y las quiere castigar. De hecho, intentó detenerlo en la Ciudad de México y como lo comentábamos, reitero, lo evitó el fiscal de una manera que fue un tanto escandalosa. Y por otra parte, ahí también se refleja que las personas que puso en la Fiscalía Anticorrupción, pues evidentemente no supieron operar la orden de la gobernadora, que era detener a Corral, meterlo a la cárcel y que pagara por sus corruptelas. No lo pudo hacer. Y en el caso de que es retórico lo que dijo la gobernadora, aquí la retórica es hacia César Duarte. Es evidente que la gobernadora le debe muchas cosas a César Duarte, le debe la presidencia municipal de Chihuahua, que es con lo que despega su carrera política para llegar a la gubernatura. César Duarte fue muy importante en su triunfo, tanto en la operación de la campaña como en el financiamiento, algo similar a lo que pasó en Juárez con el independiente Armando Cavada. También fue César Duarte quien impulsó esa candidatura. Por eso en alguna ocasión hablamos aquí que el istmo más vigente en el estado de Chihuahua es el duartismo. Entonces, esto que declara Bonilla Mendoza pone en evidencia que no está platicando de política con la gobernadora, que no está en sintonía con ella, a menos que también sea un asunto retórico porque va por la candidatura a la gobernatura, porque esto sería como una especie de declaración de campaña en el que quiere posicionar al PAN como un partido y a él como un candidato del PAN que lucha contra la corrupción y que ve corrupción tanto en el PRI como en Morena en este caso, porque estamos hablando de que Corral ahorita, aunque llegó a la gobernatura por el PAN, actualmente es senador por Morena. Esto vendría a darle verosimilitud a la narrativa de que hay un rompimiento entre Bonilla Mendoza, el virtual candidato del PAN a la gobernatura, y la gobernadora María Eugenia Campos, porque claramente ese ni perdón ni olvido iba dirigido a Javier Corral. Y la orden de aprehensión que salió de la gobernadora es hacia Javier Corral, que se les fue porque lo protegió, como dijo Gerardo Fernández Noroña, lo protegió Morena. O sea, evitaron que entrara a la cárcel y lo acusa de ser desleal, de no ser congruente con si lo ayudaron, si lo llevaron a que evitara la cárcel, cómo es que aquel famoso voto en contra de una de las iniciativas del Plan C de López Obrador. Entonces, la conclusión y lo que le comento ahorita es Bonilla Mendoza está fuera de sintonía con la gobernadora. La gobernadora no quiere en la cárcel a Duarte, y de hecho Duarte está ahorita en un proceso judicial y está en manos de los jueces. Y es un caso que pudiera ser en un momento dado atraído por la federación, cosa que consideramos difícil porque lo que aquí está sucediendo es que son los jueces estatales y es el ámbito en el que se debe llevar el debido proceso. Y hasta ahorita estamos hablando de que César Duarte ha estado 4 años en prisión. Recientemente salió con un Twitter a decir que regresaba a las redes, que venía a limpiar su nombre. Y bueno, lo que se ha visto con César Duarte es que se mueve con mucha seguridad y con mucha confianza en el ámbito de la capital del estado. Es bien recibido. Yo he visto que se acercan a su mesa 6, 7 personas a saludarlo. Y bueno, Javier Corral llega a la ciudad de Chihuahua y desde el aeropuerto alguien le quiere dar un golpe o le quiere
mentar la madre o cualquier cosa para demostrarle el enojo que tienen contra él, porque Javier dedicó 5 años a vendetas personales. Haya fundamento o no, eso lo determinará el debido proceso y los jueces. La gobernadora quiere acorralar en la cárcel y no necesariamente a Duarte. A Duarte va a dejar que se defienda solo, va a dejar que gane el proceso o lo pierda, como los jueces decidan, y ya está ahí. Y de preferencia que quede fuera porque hay agradecimiento, o debería haber agradecimiento. Fue muy importante en su ascenso a la gubernatura. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego.